Hola, ¿cómo estás? Al principio del curso les mencioné que íbamos a dividir todo el tema de química orgánica en 4 secciones. La primera parte, nomenclatura. La segunda parte, isomería y esterisomería. La tercera parte, reacciones químicas. Y para finalizar, lo que tiene que ver con biomoléculas. En este momento estamos empezando el segundo capítulo y está dividido en 2 subsecciones. La una es isómeros y la segunda estereoquímica. En esta parte, lo que tiene que ver con isómeros, está pensado en 5 videos de entre todos una duración de no más de 15 minutos, tal vez menos. Y la segunda parte, estereoquímica, está por construirse, está en desarrollo, estará disponible en la siguiente semana. En este video encuentras lo que tiene que ver con esta presentación y unos conceptos previos. También hay un video de otro profesor hablándonos acerca de lo que es los isómeros. En las siguientes láminas vas a tener lo que tiene que ver con conceptos de la clasificación de isómeros y profundizaremos en la geometría de estos isómeros. Posteriormente mencionaremos la nomenclatura de cis y trans, las configuraciones cis y bote, y estarás listo para entrar lo que tiene que ver con estereoquímica. Es una parte sumamente interesante, explica los compuestos químicos desde una visión de 3 dimensiones, no solamente ya lo que tiene que ver con un dibujo en un pizarrón, sino cómo se los encuentra en la realidad, podríamos decir así. Obviamente es un poquito complicado visualizarlos, pero se pueden dar maneras de entender. En clase usaremos modelos también y con las herramientas que están aquí incluidas se te hará más fácil comprenderlo. Las fórmulas químicas representan un resumen de la proporción en la que se encuentran los diferentes átomos que componen un compuesto. Para el ejemplo que estás viendo en la presentación, el que corresponde al C2H6O, tenemos una proporción de 2 carbonos por cada 6 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Sin embargo, esta representación de una fórmula química condensada nos puede confundir en cuanto a la química orgánica, porque puede representar al menos 2 estructuras diferentes. Como en el caso de las imágenes, puedes ver que tienes el alcohol etílico y el dimetiléter, que corresponden a la misma fórmula condensada. Los isómeros se clasifican en estructurales y pueden ser de cadena, posición y función, y en estereoisómeros, que se relacionan con su imagen en las 3 dimensiones. Podemos tener enantiómeros si tienen imágenes en espejo, y diastereoisómeros si en cambio su isomería es geométrica. Podemos tener isómeros cis y trans y conformaciones oblicuas y eclipsadas. En este momento el video trata acerca de los isómeros de posición, cadena y función. También algo acerca de la estereoquímica, un concepto bastante básico, y se cierra con un video en el que podrás apreciar las conformaciones oblicua y eclipsada de los alcanos. Los isómeros de cadena pueden tener el mismo número de carbonos y de hidrógenos, pero varían en la manera en la que se ubica la cadena carbonada. En este caso puedes ver el pentano como el padre, digamos así, de la cadena, y sus derivados, que vendrían a ser el metilbutano, en el que también tenemos 5 carbonos, y el dimetilpropano o neopentano, en el que también tenemos 5 carbonos y el mismo número de hidrógenos que en el pentano. En cambio, en la isomería de posición puedes observar en las 2 láminas que el grupo alcohol solamente ha cambiado de lugar en la cadena. Se mantiene un butano,
pero en el primer caso el alcohol está en el primer carbono y en el segundo ejemplo ocupa la segunda posición. En la isomería de función se caracteriza porque podemos tener el mismo número de carbonos, hidrógenos y oxígenos, pero una función diferente. En el primer caso corresponde a un aldehído y en la segunda a una función cetona. Los estereoisómeros o isómeros espaciales. Como mencionamos hace un momento, podemos tener dos tipos de estereoisómeros: los enantiómeros, que son imágenes en espejo, y los diastereoisómeros, que pueden tener isómeros cis-trans y conformaciones oblicuas y eclipsadas. Los isómeros cis-trans y las conformaciones únicamente dependen del movimiento de los carbonos respecto al enlace, y en cambio el de los enantiómeros depende del tipo de sustituyentes que están unidos al carbono. Puedes ver en el ejemplo a la derecha que hay 4 sustituyentes diferentes en cada carbono. En el caso de los isómeros de un ciclo alqueno, tenemos que, a diferencia de lo que son isómeros lineales, como los que habíamos hablado de la estructura cis y trans, y que vale recordar que se lo hace esta isomería, está en función de los hidrógenos que va a tener justamente el carbono que está en el doble enlace. Es importante recalcar que en el caso de un ciclo alqueno, independientemente del doble enlace y la orientación que tenga cada uno de los grupos que estén sustituyendo, lo que va a privar. Dale. Ya. Es importante recalcar que en cuanto a la isomería de un ciclo alqueno, a diferencia de una isomería de un ejemplo lineal, es importante recordar que independientemente del doble enlace, lo que va a privar para hablar de isomería es justamente la disposición de los sustituyentes en el ciclo. Además, también es importante recordar en cuanto a las estructuras de silla y bote que se pueden dar. Aquí en esta gráfica se puede observar justamente para el caso puntual de un ciclo hexano que se puede convertir de una estructura de silla, ¿sí?, a una de bote y volver a una de silla, pero es importante recalcar que la conformación de silla es mucho más estable que una conformación de bote. En este momento vas a ver un video en el que se puede apreciar el movimiento de las moléculas en los conformeros y rotámeros. Como te puedes dar cuenta, en los alcanos, que solamente tenemos un simple enlace, se está produciendo movimiento entre los diferentes enlaces del carbono. En la imagen que acabas de ver, puedes ver cómo se va produciendo la conformación eclipsada y oblicua. En este momento puedes ver que está entre oblicua y eclipsada. Las conformaciones también pueden tener un aspecto de silla o bote y aplica generalmente para el ciclo hexano. Puedes ver en la parte de la izquierda, aquí, una conformación en silla con un nivel energético bajo, y conforme va aumentando la energía se va pasando a otro estado que corresponde al de una silla cruzada, y en un momento intermedio en este proceso puedes ver que hay una configuración de bote cuando los dos extremos del ciclo hexano están puestos hacia un mismo lado. En este caso tenemos una configuración bote. Si seguimos el recorrido de la energía, podemos llegar a otro estado en el que el ciclo hexano ha alcanzado otra configuración de silla. Si puedes apreciar y compararla con la de la derecha, el ciclo hexano está digamos en posición inversa. Esto se relaciona también con el movimiento de los enlaces dentro de los alcanos.